Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos en el marco todavía de la 16ª Libroferia Encarnación, Leer Contagia Cultura. En esta edición se volvió a realizar el concurso anual de animadores de lectura, Premio Animadores de Lectura en su edición virtual, Conéctate a la Libroferia Encarnación. Esta feria tuvo lugar desde el martes 1 al 6 de septiembre. El concurso se realiza cada año con la finalidad de que estudiantes y personas de todas las edades participen de espacios de animación lectora antes de visitar la feria. Así, en esta oportunidad virtual participaron líderes animadores de diferentes ciudades como Asunción, Limpio, Abaí, Pedro Juan Caballero, Pirayú y varios distritos del departamento de Itapúa. Conversaremos ahora con las líderes animadoras que ganaron el primero, segundo y tercer lugar para conocer más sobre su experiencia. En primer lugar, voy a presentarles a las profesoras y sus proyectos y luego le haremos unas preguntas sobre todas las actividades que desarrollaron en torno al proyecto presentado en el concurso. En primer lugar, está la profesora Marcela, ella es del Centro Regional de Educación General Patricio Escobar de la ciudad de Encarnación. Su proyecto se denominó Animar a leer Minecraft. Como estrategia para promover el hábito de la lectura, leyeron la obra El Baldío de Augusto Roa Bastos y realizaron una historia animada a través del videojuego de mundo abierto Minecraft. El segundo lugar lo ocupa la profesora María Virginia Brites, del Colegio Nacional Tuparendá de Abaíca, Azapá. Su proyecto, Augusto Roa Bastos y el Portón de los Sueños. Ellos trabajaron con una obra de Augusto Roa Bastos y la representaron a través de un cortometraje para la comunidad educativa, logrando una producción de gran. Y en tercer lugar tenemos a la profesora Julia Ramírez del Centro Educativo Ñanderoga de Limpio Central. Proyecto Ñande Literarte. Realizaron múltiples actividades a lo largo de la pandemia, entre las que se destaca el encuentro con escritores nacionales y estudiantes. Bien, le doy la bienvenida a las profesoras que están aquí, nos acompañan hoy, y voy a dar inicio a nuestra ronda de preguntas. La primera es, las profesoras, ¿qué herramientas y estrategias usaron para que los estudiantes puedan participar del proyecto de animación a la lectura? Profe Marcela, doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. En realidad que, en primer lugar, un desafío muy grande. ¿Por qué? Porque si bien yo estoy dentro del área de lengua y literatura, yo enseño lengua extranjera, inglés. Entonces, en primer lugar, tuve que recurrir a despertar la curiosidad en mis alumnos y, de alguna manera, tratar de que empecemos a trabajar con escritores y obras, ¿verdad?, en lengua inglesa para luego poder bajar, ¿verdad?, a lo que era lo nuestro con escritores nacionales. Entonces, en primer lugar, tenía que recurrir a motivarles, hacer que ellos tengan curiosidad, contarles ciertas historias, anécdotas, cuentos, y después recién cuando ellos de alguna manera veían de que estaban interesados, ¿verdad?, empezamos a trabajar conjuntamente con la profe, ¿verdad?, de castellano, con las obras de Augusto Roa Bastos, ¿verdad? Entonces, leímos varios cuentos cortos y después seleccionamos, en este caso, uno, ¿verdad?, con el cual iríamos a trabajar después, que era el Baldío, ¿verdad? Así que no fue sencillo porque no siempre, ¿verdad?, pudimos disponer de todos los recursos en todo momento, inclusive hasta nuestras pequeñas reuniones virtuales a veces no podían salir porque no todos los alumnos disponían, ¿verdad?, de megas para poder reunirse. Así que fue un desafío grande. Pero así como digo, primeramente tratar de despertar en ellos esas ganas, esa curiosidad por leer. Empecé por lo que es mi disciplina, que es lengua extranjera, y con cuentos, ¿verdad?, de autores de esa lengua. Y después recién
pude bajar, ¿verdad?, lo nuestro, porque de lo contrario no iba a tener la atención de ellos. Bien, muchísimas gracias, profe. Ahora le escuchamos a la profesora María Virginia con la misma pregunta, la vuelvo a repetir. ¿Qué herramientas y estrategias usaron para que los estudiantes puedan participar del proyecto de animación a la lectura? Bueno, buenas tardes también, nuevamente. Bueno, así como la profe Marcela también estuvo hablando, quiero aclarar que mi proyecto de lectura empecé en el año 2017, ¿verdad? Entonces empezamos dándoles guía libre al alumno que lean lo que ellos realmente quieran leer. Y para motivarles, aclararle un poquito también, ¿verdad?, que nosotros estábamos realizando premiaciones. Yo recurría a actividades particulares, les dábamos trofeos, medallas, de acuerdo a las posibilidades. Y a mis alumnos les gusta leer, pero quieren leer lo que ellos quieren. Entonces yo en esa parte les doy libre, ¿verdad? Y es un proyecto que yo presenté en la supervisión para que me puedan habilitar y yo pueda también darle incentivo en darles puntaje. Porque, por ejemplo, este año mi proyecto total de puntos, más de 100 puntos ellos tienen acumulado con ese trabajo. Porque ellos tienen un trabajo que hacen en Word, tienen un trabajo que hacen en su PowerPoint, su diapositiva, y lo presentan en video. En este caso, ellos representan a la familia y se graban y envían. El desafío es el tema de comunicarme con ellos, explicarles esos indicadores. Por ejemplo, me tenían que poner qué trama predomina en la obra, porque es mi área, lengua castellana, ¿verdad? De repente ubicar dentro de qué corriente literaria se encuentra la obra, figuras literarias, de todo un poco. Tenían que hacerme poemas, tenían que hacerme un final diferente. Es un trabajo amplio lo que me hacen. Entonces, en mi caso, recurrí a una atención individualizada. De los 50 alumnos que en la primera etapa yo pensé en darle 2 libros, porque nuestro proyecto incluye 2 libros al año. Ellos eligen y leen. Y pensé darle, pero ahora el director me dijo, no, vamos a quedarnos con uno porque fue muy difícil atenderles, principalmente al primer curso que se están iniciando en eso, ¿verdad? Ese sería entonces, pero la experiencia es maravillosa. En cuanto al cortometraje, trabajamos con el profesor de artes. En este caso, un alumno eligió, por ejemplo, leer una selección de cuentos y de eso se elige uno que más o menos se adapta para ser llevado a eso, ¿verdad?, a la práctica. Y teníamos el baldío también justamente, pero ese no pudimos terminar ya por el factor acá que no podíamos encontrarnos, ¿verdad?, porque ellos ambientaron una casa, llevaron todo para la filmación. Los alumnos no están ahí dentro de la obra en sí, pero están, vamos a decirle, detrás de la cortina, ¿verdad?, porque participaron en todo prepararon. Y por equipos, ¿verdad? Tuvimos que reunirnos nosotros inclusive algunas veces. Y sería más o menos eso, cortando un poquito, ¿verdad?, la experiencia. Si les voy a contar todo lo que pasamos, los pormenores. Yo me emociono, con cada trabajo que recibo me emociono porque por más de que no esté bien muchos de los ejercicios, por el hecho de hacerme, tuve que yo aprender de la tecnología, tuve que bajar Telegram porque el video no me llegaba. Fue una experiencia única, eso es lo que le puedo decir. Totalmente diferente que cuando uno está en clase. Muchas gracias, profe. Y la profe Julia, te escuchamos. Queremos saber cuáles fueron tus herramientas. Buenas tardes nuevamente para todos. De verdad que hablar de promoción de lectura es sumamente gratificante. Sabemos que es un desafío, que no es nada fácil lograr incentivar, fomentar la lectura a los chicos, considerando nuestro contexto sociocultural. Pero quisiera comentar un poquito que la Academia Literaria comienza en el 2014 a través de un club de lectura, donde fuimos captando chicos que de pronto tenían ciertos dones y talentos para escribir poesías, escribir cuentos, ensayos, como decía bien la profe María Virginia, les daba esa libertad de que ellos pudieran exponer aquello que más les atraía, ¿verdad? A través de la lectura de libros del plan lector
que si bien era en cierta forma ya de manera impuesta, ellos también tenían en el mes de julio, en las vacaciones de invierno, podían leer el libro que quisieran. Y luego, al retorno, tenían que ellos ir comentando qué es lo que le quedó, ¿verdad? Y qué cosas les gustaría, hacia dónde había esta tendencia, si es la poesía, si es el cuento, la novela, etcétera. Así surge el club de lectura, donde nos reuníamos prácticamente 1 hora en la semana, pero luego a través de grupos de WhatsApp íbamos madurando las ideas, y así llegamos a tener encuentros con escritores, visitas a teatros, y hacer que se conozca un poco también el trabajo que veníamos haciendo con los chicos. Ya muchos hoy no están en el colegio, sin embargo la academia siguió vigente. Realizábamos feria de libros, y entonces allí también nos dábamos cuenta que los chicos compraban ciertos libros de autores nacionales. Entonces, al año siguiente nosotros íbamos implementando en el plan lector obras de escritores nacionales, y entonces al término de la lectura y el trabajo, invitábamos a esos escritores de modo que el chico tenga mayor interés y sobre todo conocer al autor de la obra que había leído. Tal es así que este año, con este tema de la pandemia, entonces realizamos un conversatorio a través de Meet, precisamente, y los chicos iban analizando las obras en las clases virtuales, por supuesto, cuyos análisis lo alzan en la plataforma Google Classroom. Esa era la manera, digamos, la técnica utilizada, y logramos tener ese conversatorio con 5 de los escritores cuyas obras ellos están leyendo, y este año lo hicimos de manera institucional. Todo el tercer ciclo, todo el nivel medio participó del conversatorio, pero los chicos, digamos, líderes, animadores, o los que motivaban a sus compañeros, eran precisamente los miembros de la academia. Muchísimas gracias. Ahora pasaremos entonces a la siguiente pregunta, que igual algunos ya han mencionado, que es: ¿con qué dificultades se encontraron para hacer posible que todos participen en este formato virtual? Profe Marcela, te escuchamos en primer lugar. En cuanto a las dificultades, ¿verdad? Bueno, al no estar físicamente presentes, ¿verdad? Realmente complica un poquito el trabajo, pero nos valimos de todas las herramientas tecnológicas que podíamos utilizar. Trabajamos más tiempo inclusive del que deberíamos, inclusive cuando teníamos ya que mandarle el video a Henry, nuestro video pasaba por mucho el tiempo, ¿verdad?, que tenía que tener, y poder reducir eso, poder editar otra vez y hacerlo a través de audios y mensajes de WhatsApp, realmente, vuelvo a repetir, desafío total, ¿verdad?, porque no fue sencillo. Otra cuestión también es que estos chicos, por ejemplo, con los que yo trabajé, ellos son primero DTI, ¿verdad?, de bachillerato técnico en informática, y para poder estar en ese primer año, ellos rinden un examen de ingreso, pero vienen de diferentes escuelas, entonces ellos no se conocían, muy poquito, porque estuvieron ni siquiera un mes, ¿verdad?, antes de pasar a esta modalidad. Entonces también tuvimos que integrarles, hacer que se conozcan un poquito más, que confíen entre ellos, y si bien no fue fácil, yo creo que sí logramos los objetivos. Mi casa se convirtió también en una sala de clase, ¿verdad? Formamos diferentes grupos, mayoritariamente, vuelvo a decir, a través de pequeñas aulas virtuales en WhatsApp, que es lo que ellos más manejan, ¿verdad? Y de esa manera trabajamos por grupos, cada grupo tenía, ¿verdad?, destinado un trabajo, pero cuando estamos allí al final ya de completar todo, todos se involucraron en todo porque necesitábamos terminar. Fue difícil, fueron días de mucho trabajo, en donde yo creo que los padres, los otros profes, todos se involucraron, nuestras familias, en poder llegar, ¿verdad?, a buen término, pero lo que puedo decir es que cuando hay voluntad, hay motivación, hay ganas, se puede realmente.
Ahora, María Virginia, te escuchamos. Sí, y al igual yo creo que casi todos los profes nos encontramos con las mismas dificultades, ¿verdad? En mi caso tuve mayor dificultad con el primer curso. La ventaja que yo tenía es que mis alumnos ya venían sabiendo de ese trabajo que ellos tienen que hacer. Entonces, la primera semana de clase, yo conseguí un apoyo con los profesores, trabajamos y conseguimos, tenemos una biblioteca ya, tenemos algunos libros algunas novelas que a ellos les gusta, entonces ya escogieron, la primera semana de la clase ellos ya tenían su libro, ya llevaron, porque sabían que tenían que hacer 2 libros, ¿verdad? Tuve mayor dificultad con el primer curso para poder realizar, por sobre todas las cosas, las carpetas. Y aparte de eso también, otra de las dificultades que yo como docente también tuve es el uso de las herramientas tecnológicas que yo muy poco también manejaba, ¿verdad? Le decía a Henry también, no me gusta mostrarme en la cámara. Eso es un desafío, ¿verdad? Hablarle a tu chico, tener miedo de que de repente ellos reproduzcan montones de stickers. Les cuento, yo no sé si ustedes así, pero en mi colegio de los docentes, stickers por doquier, hay que los alumnos inventaron después de esas clases virtuales, ¿verdad? Tuve que llamarle al primer curso así por grupo de 6 integrantes y me iba en el colegio yo para poder llegar también al objetivo. Y para la filmación y para montar, eso sí que fue un trabajo de mucho tiempo, ¿verdad? Yo me animé a participarme en el concurso porque más o menos ya teníamos todo hecho, esa parte también no me iba a animar. Iba a presentar los trabajos porque aparte de esa filmación, cada alumno tiene su defensa que ellos presentan. A mí me gustaría enviarle los 50 defensas que tengo acá, ¿verdad? Tengo colapsado el teléfono, todo, ¿verdad? Y con el primer curso tuve que trabajar muy de cerca, tuve que llevarle, algunos no tenían un celular, la mayoría, el 80% de nuestros alumnos no cuenta con una computadora y a mí me impresionan las cosas que hacen con el celular. Entonces, hacer que ellos utilicen el celular para algo bueno, ¿verdad? Para algo que les va a servir en la vida, es espectacular. La foto narrada, muchas cosas ellos logran con ese, pero yo al menos me siento muy bien en ese sentido, ¿verdad? Ellos prácticamente se preparan, logran demasiado, y más en mi comunidad en donde yo tengo el alumno, el 80%, como les dije, son brasileros, ¿verdad? Son estudiantes brasileños. Tengo el 20%, pero la mayoría de los paraguayos que están acá hablan el portugués, no hablan el castellano. Entonces, para nosotros ese también fue un desafío, ¿verdad? Hacer que ellos lean en lengua castellana, que practiquen, que defiendan. Y algunos presentan a medias, algunos te hablan con su portuñol, pero ayuda. Cuando llegan al tercer curso ya se nota la diferencia. Con este proyecto al menos nosotros podemos ver eso. Bueno, José Julia, escuchamos tu experiencia. Sí, podría empezar por lo positivo. Bueno, realmente todo fue positivo, ¿cierto? Pero es un desafío entendiendo el contexto de que teníamos que implementar el uso de las TIC ahí sobre la marcha. Pero ya en el mes de febrero, cuando iniciamos las clases, ya los chicos tenían el plan lector, tenían los libros, ya manejaban qué libros tenían que leer. Entonces, por lo menos esa parte, digamos que no fue mucha dificultad. Sí, en el uso de la plataforma, ¿verdad? Implementar el uso del Google Classroom, ir alzando cada trabajo, cada tarea, las reuniones vía Meet. En principio fue Zoom, después ya nos mudamos a Meet. También la conectividad, y bien como lo mencionó la profe María Virginia, en nuestro caso el 80% de los chicos son becados, por tanto no es que en cada familia tengan el celular o tengan acceso a Wi-Fi o tengan una computadora. Entonces siempre esa parte fue como un desafío interesante. Entonces los chicos leían por motus propio, como que ya estaba instalado el hábito de la lectura, que es algo que realmente agradecemos muchísimo a la institución por la oportunidad que nos ha dado, ¿verdad? De poder implementar esa cultura de tener feria del libro. O sea, que nosotros tenemos como una semana de libro, le decimos en abril,
donde cada día tenemos actividades diferentes. Y una de las actividades que siempre pegó muy fuerte fue la Feria del Libro. Entonces, como que los chicos ya tienen arraigado, ya saben que aman o que tienen que amar el libro, por todos los beneficios que aporta. Y insisto que el contexto de no estar en clase en forma presencial sí fue una dificultad, poder implementar el uso de las TIC. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es cómo presentaron e involucraron a las familias de los estudiantes en el proyecto. Sí, no sé si va a pasar los proyectos, pero sí hay algunos que se involucraron en el trabajo familiar. Así que, si no le corresponde a todas, que responda a la que le corresponde. Bueno, salió un poquito entrecortado. Quiero cerciorarme que a ver. Sí entendí, ¿verdad? ¿Cómo se involucró la familia, verdad? Así es. Uh-huh. Bien, realmente no puedo utilizar algún parámetro, ¿verdad? Para decir, bueno, tanto por ciento se involucraron, ¿verdad? Porque al no estar en contacto directo con ellos, ¿verdad? No podría afirmarlo, pero sí, por el resultado y por la forma en que los chicos se comprometieron, se puede ver que detrás de ellos había un papá, una mamá que estaba presente, que estaba allí cuando ellos probablemente le decían necesito usar mi celular a tal hora o necesito cumplir con esto o lo otro. Yo quiero destacar que en nuestro caso nosotros nos reunimos en forma presencial en ningún momento, siempre fue a través de la tecnología, ¿verdad? Entonces, para que ellos puedan estar allí trabajando con nosotros, había un papá, una mamá que yo creo que estaba ayudando a su hijo a que sea responsable y se comprometa, ¿verdad? Y después sí pude saber un poquito de cómo ellos alentaron a sus hijos cuando empezaron las felicitaciones en los grupos, ¿verdad? Del trabajo de lo que ellos habían hecho. Entonces, de esa manera yo creo que sí hubo compromiso. Algo así bien puntual que puedo contarles es, ¿verdad?, de que primeramente para trabajar con el proyecto se pensó en trabajar con fotorrelatos, ¿verdad? Y como son chicos de bachillerato técnico en informática, pensamos en hacer algo que tenga que ver, que se pueda relacionar con lo que es el énfasis de ellos. Y las ideas vinieron a partir, ¿verdad?, de hermanitos, primitos que trabajaban con animaciones, videos y animaciones. Entonces, de alguna manera, la familia extendida también trabajó con aportes para ver qué podíamos hacer nosotros, porque los chicos decían, mi primo, mi hermanita trabaja con tal animación, ellos hacen esto o lo otro. Entonces, yo creo que de esa manera también estuvo el aporte de la familia. Buenísimo. A ver, la profe María Virginia. Sí, de mi parte también puedo asegurar, ¿verdad?, que hubo participación de los padres, ¿verdad? Porque, como les había comentado, en nuestro caso ellos presentan una defensa en casa, yo le llamo así, porque nosotros dedicábamos, la última semana de julio, dedicábamos para la defensa de esas novelas en clase. Entonces yo me adelantaba con las capacidades, con el desarrollo de las capacidades y dedicaba 2 semanas para escucharles, porque ellos presentan el argumento. Y ya había comentado en otra ocasión, ellos por ejemplo me dicen, profe, no nos limite, que yo quiero contar los detalles. Por ejemplo, cuando leen Romeo y Julieta, por ejemplo, quieren contar así pedazos de la obra, así reproducir lo que decían, por ejemplo. Entonces yo le digo, yo le escucho, y la otra compañera le decía, pero ustedes tienen que limitar porque si no ya resulta aburrido. Entonces yo le digo, no, háblenme todo lo que quieran, que yo voy a escucharle. Entonces ese relato ellos lo hicieron en casa y fueron papá y mamá que ambientaron, todo el mundo con su bandera paraguaya. Y acá tenemos una particularidad, utilizan muchísimo ellos la lucecita cuando ambientan su casa, y yo estuve viendo que en todas las defensas estaban las lucecitas, la bandera paraguaya, sus libros, todo. Entonces hubo participación. En algunos casos me decía, yo no puedo hablar enfrente de mamá, entonces mis hermanos me grabaron. Y
Fue una participación así, yo creo que hubo participación de los padres y después los padres mismos también llamándome, diciéndome qué bien le salió, ¿verdad que salió bien? ¿Verdad que habló bien mi hijo? ¿Verdad que está mejorando su castellano? Me dicen algunos. Entonces, y a mí me sorprende cómo hablan ya ahora. Entonces, son cosas así que uno que alegra y que entusiasman seguir adelante. Puedo asegurar que sí, hubo participación. Qué bueno, profe. Sí. Profe Julia, vamos. Sí, siempre que tuvimos actividades de esta naturaleza, bueno, en este caso el conversatorio en forma virtual es diferente, pero siempre que hemos tenido un proyecto similar, la familia siempre estuvo involucrada, siempre hemos extendido nuestras invitaciones para la familia y ahora con más razón, ellos en todo momento estaban detrás de cada chico, sea en las clases virtuales, sea en el momento que están leyendo y los padres tienen que escuchar cómo van modulando la voz, cómo van articulando. Hay ciertos indicadores precisamente donde uno de ellos es involucrar a la familia y tiene que haber evidencia de eso. Entonces sí podemos decir de que sin el apoyo de la familia cuesta un poquito más. Y cuando tenemos esa alianza con los padres, con la familia, esto como que tiene beneficios más notorios, los resultados son mucho más, obviamente, no sé si decir interesantes, ¿verdad? Pero como que de mayor relevancia. Y poco a poco esos mismos chicos llevan ese hábito también de la lectura en casa, porque tienen que aprender a tener su propia biblioteca, ir creando. Y una de las cosas que ha ocurrido anteriormente era intercambio de libros usados con aquellos que de pronto tenían un libro que les interesaba, entonces iban intercambiando entre los grados. Pero hubo un fenómeno años después de que los chicos ya no querían hacer ese cambio, como que se quedaban con ese libro y querían quedárselo en la casa y así ir teniendo también su propia biblioteca. O sea que sí podemos asegurar de que la participación de la familia fue totalmente importante y necesaria. Bueno, voy a hacer una última pregunta y entonces concluimos esta reunión del día de la fecha, ¿sí? Bueno, la última pregunta es sobre evaluación, ¿sí? ¿Cómo evaluaron a sus estudiantes la participación en el proyecto, en la libroferia? Y si notaron algún cambio en sus estudiantes durante y después de la elaboración y el desarrollo del proyecto. Sí, en mi caso particular, a través del RSA es la forma en que yo fui evaluando más por observación, ¿verdad? El trabajo que ellos iban realizando y sí vi cambios en ellos desde el principio, ¿verdad? El trabajo del proyecto y luego al culminar y más después cuando supieron, ¿verdad? Que lograron un primer lugar, ¿verdad? Muchísima participación, mucha más motivación, ganas de seguir leyendo por sobre todo, porque es el objetivo, ¿verdad? De que ellos despierten en ellos, ¿verdad? Las ganas de seguir leyendo. Muy motivados. Ya tuve 2 clases con ellos de mi disciplina después de esto, ¿verdad? Y les vi muy motivados, muy interesados, con ganas de seguir trabajando. Así que yo creo que esto vale la pena a pesar de todos los pequeños sacrificios que se tiene que hacer. Sí, yo veo de que en ellos surgió, ¿verdad? Cambios importantes, cambios positivos. Y como dije, en cuanto a la evaluación, a través de la observación, son indicadores más bien actitudinales, ¿verdad? A través del registro de secuencia de aprendizaje, los que yo fui, ¿verdad? Evaluando en este proceso. Muchas gracias, profe Virginia. Sí, en mi caso diría también la evaluación, como les dije, tengo indicadores, ¿verdad? En el proyecto ya que tenemos indicadores y ellos, aparte de esta competencia en la que participamos, tienen sus puntos que ellos tienen que acumular, que saben, ¿verdad? Fue una experiencia muy buena y motivante también. Yo diría que a mi grupo les gusta competir,
Es más, me dijeron después de esto, profe, el año que viene tenemos que hacer mejor ya. Tenemos que ver qué fue lo que pasó para que nosotros salgamos segundo lugar. Entonces les gusta, esa competencia a ellos les gusta, ¿verdad? Y yo veo también, yo también desperté en ellos porque dándoles esos trofeos, esas medallas. El año pasado yo recurrí a actividades y les regalé libros. Entonces ellos me venían, me decían, porque hay alumnos que son de pocos recursos. No me voy a olvidar de una alumna del tercer curso. Me dijo, profe, yo quiero leer una autora, Rebeca Donovan, me dice, Una razón para respirar. Y yo averigüé el libro y costaba 250,000, por ahí estaba. Y trabajamos con los profes y yo le di, porque era una de mis alumnas que leía bastante ya, ¿verdad? Entonces le regalé. Y hace poquito cuando supo de que salimos en segundo lugar, vino y me dijo que ella no olvida esa experiencia, ya está en el primer año de la facultad y que no olvida. Y que gracias al libro que yo le di, ella tuvo que leer los 2 más en PDF porque quería saberla, porque era una trilogía también. Entonces, son cosas así. Yo utilizo indicadores, sí, porque cada institución es diferente. En mi caso, por ejemplo, vos tenés que darle puntos. Si ellos saben que tiene una evaluación actitudinal, de repente, mido también RSA, ¿verdad? Tengo también, pero más le doy así específicamente, tienen el foto narrada, ¿verdad? Que yo les doy un puntaje, tienen la carpeta en Word que ellos me presentan que tiene su puntaje y tiene la defensa que tiene su puntaje, y más bien ya equiparo con mi área, ¿verdad? Para poder también darle calificación. Entonces utilicé esa evaluación. Y en cuanto a la feria, a la participación, les encantó. Nos dijo la rectora que el día que podía ver en visitar el colegio, traerle a la hija de Augusto Roabasto. Encantados se quedaron. Se están preparando, ya están esperando que termine el tema de la cuarentena para poder ir a visitar el museo de la facultad. Entonces van a recibir visita de nosotros. Y es que están muy animados, muy motivados en seguir, ¿verdad? Les esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Julia, te escuchamos y damos cierre a nuestra reunión de hoy. Sí, es la primera vez que hemos tenido, digamos, una mayor implicancia. Por tanto, sí se evalúa en el área de lengua castellana y literatura, asimismo en guaraní también, porque hemos invitado al señor Feliciano Acosta, por ejemplo, cuyas obras ellos trabajan ya en lo que es el programa, ¿verdad? Entonces, el tenerla ahí de tú a tú, por decirlo así, desde las pantallas también ha significado mucho, y entonces tenemos indicadores conforme a las capacidades que fuimos mirando entre los profes del área de lengua castellana y literatura, y asimismo también guaraní. Entonces, la experiencia fue muy significativa, una experiencia rica, de la cual aprendemos siempre, ¿verdad? La primera que aprende siempre soy yo, y creo que cada uno de los profes también. Y si nosotros nos animamos, por supuesto que eso también genera una influencia positiva en los chicos. Entonces, a seguir animando pese a las dificultades, pese a esta situación que ha venido a cambiar todo, pero bueno, tenemos que seguir leyendo, así como decía la señora Nadia el otro día, que Paraguay necesita de lectores, necesita de una generación de jóvenes que amen la cultura, que amen la lectura, que amen los libros, y bueno, es el trabajo que nos toca. Y más que esfuerzo y sacrificio, creo que lo hacemos por amor, y es la milla extra que venimos trabajando todos los profes del área de lengua. Y aprovecho también este espacio como para felicitarle a la profe Marcela, a la profe María Virginia y a ustedes, porque verdaderamente es un espacio que no siempre se da, pero motiva para que otras personas lo sigan haciendo y sepamos que sí se puede, que ya no escuchemos que Paraguay apenas lee 1/4 de cada libro, mientras que otros países leen 5 o 6 libros al año. Entonces nosotros tenemos que cambiar ya esa visión que se tiene de Paraguay y decir, ¿por qué no? De que se lee 1 o 2 libros por habitante por año en el Paraguay también. Yo creo que sí se puede. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por sus palabras, profe. Las utilizamos como cierre de esta pequeña reunión con las ganadoras del concurso de animadores de lectura en su edición virtual conectada a la Libroferia Encarnación. Vuelvo a repetir, la profesora Marcela Testa del Centro Regional de Educación General Patricio Escobar, la profesora María Virginia Brites del Colegio Nacional Tuparendá de Abaica, Azapá, y la profesora Julia Ramírez del Centro Educativo Ñanderoga de Limpio Central, quienes fueron las ganadoras del concurso. Ellas, a cambio, promotoras de lectura, nos dieron un poco su experiencia en este camino de enriquecer y de fomentar y de promover la lectura en niños y jóvenes de Paraguay. Muchísimas gracias, profesoras, por su gran trabajo, por su gran labor, por su gran voluntad de cambio en nuestros chicos. Así que, bueno, buenas noches a todos y esperamos encontrarlas en la siguiente edición del concurso de animadores de lectura de la Libroferia.